Bueno, pues te acabo de poner en pantalla una de las tablas, ¿verdad? Como has visto, la tasa metabólica tanto en hombres como en mujeres es igual a multiplicar una cifra por el peso en kilos, más otra cifra por la altura en centímetros, más una constante por la edad, y luego se le suma pues una cantidad o se le resta una cantidad en función de que seas hombre o mujer. Vale, pues este cálculo específicamente, pues te voy a poner un ejemplo ahora en una persona. Pues tenemos con la ecuación anterior que si cogemos a un hombre de 55 años y unos 85 kilos de peso y que mida 1,80 centímetros, es decir, me he cogido a mí mismo, es un poco una trampa, pues yo, sin hacer nada, todo el día, dormitando, adormecido, como quieras llamarlo, gastaré 1.780 kilocalorías, según este estudio. 1.780. Observa ahora lo que pasaría en una mujer. Bueno, pues una mujer de mi edad, 55 años, con unos 55 kilos promedio, es decir, con un peso aceptable, y unos 65 centímetros con una altura media, ¿de acuerdo? Vale, pues tendría como gasto metabólico basal 1.150 kilocalorías. Entonces, fíjate, hablamos de una mujer de edad avanzada, con no demasiado peso, o sea, una mujer con peso ligero y con una altura, bueno, pues aceptable en la media o incluso por encima de la media. Fíjate, ya tiene 1.150 kilocalorías sin hacer absolutamente nada, sin trabajar, sin realizar las tareas cotidianas en la casa, con los hijos. Bueno, pues tú sabes que la mayoría de las mujeres, además de tener que hacerse caso de lo que no hacemos los hombres, pues además pues trabajan y están inmersas en el mercado laboral y cada vez más. Bueno, pues fíjate, una mujer de estas características ya tiene por encima de 1.000 kilocalorías en estado basal. Luego, pon el ejemplo que quieras. Cualquier mujer, cojas la que cojas, a partir de la edad adulta, no solo está por encima de 1.000 kilocalorías en contexto global, sino que lo más normal es que se acerque a 2.000 o que esté por encima. Ahora, como habrás visto en pantalla, te he puesto otro cálculo, otra fórmula. En este caso, bueno, como ves es muy parecida. En este caso tenemos una constante, 66,5 en hombres, luego una cifra que se multiplica por el peso en kilos, más una cifra que se multiplica por la altura en centímetros, menos una constante que se multiplica por la edad, ¿de acuerdo? En el caso de las mujeres, pues tenemos lo mismo, una cifra, una constante, una multiplicación por el peso en kilos, otra multiplicación por la altura y otra vez otra constante que se multiplica por la edad en años y que se resta de toda la suma anterior. Entonces, bueno, de alguna forma son muy parecidas en el esquema, pero las cifras señaladas son diferentes. Bueno, pues quiero que observes ahora la diferencia con respecto a las tablas anteriores en cuanto al cálculo de estos dos diferentes expertos hablando de metabolismo basal. El mismo hombre, 55 años, 1,80 m de altura, 85 kilos de peso, en esta ocasión, con el cálculo de este experto, son 1.755 kilocalorías de metabolismo basal. La mujer otra vez, 55 años, 55 kilos de peso, unos 65 de altura, tiene 1.230 kilocalorías. Como habrás podido observar, vamos a echar atrás rápidamente en la pantalla. Nos encontramos que el primer experto señala para ese hombre de esas características 1.780 kilocalorías, y para la mujer 1.150 kilocalorías. Y en el caso del segundo experto, para el hombre tenemos 1.755 kilocalorías y 1.230 kilocalorías. Es decir, del primero al segundo experto el hombre baja un poquito y curiosamente del primero al segundo experto la mujer sube un poquito. Luego, a ver, son dos cálculos lógicamente realizados por dos expertos y es evidente que en algún momento las circunstancias ambientales, la altura con respecto al mar, lo que tú pienses, lo que tú te puedas imaginar, estos cálculos tienen esta variabilidad, pues porque evidentemente los hombres somos absolutamente diferentes unos de otros y es muy difícil tener todas las constantes y todas las variables en cuenta. Existe una forma tradicional de calcular el metabolismo basal, que es tu peso en kilogramos por 24 horas y sumándole un porcentaje en función de tu grado de actividad, ya seas hombre o mujer, y ya sea sumado o restado en función de que tu actividad, bueno, pues esté por encima o por debajo de lo normal. Digamos que esta clasificación es un poquito cuaternaria, pero de alguna manera, bueno, pues si haces el cálculo, pues resulta que a veces la cifra sale bastante aproximada a las dos anteriores, lo cual quiere decir que, bueno, de alguna manera, pues todas las fórmulas son válidas y que todas en algún momento pues tenían un motivo de ser o se ajustaron a circunstancias muy específicas del estudio que se realizó. Bien, en cualquier caso, ya hemos visto cómo los metabolismos basales son
extraordinariamente o impensablemente elevados. Tú fíjate, un hombre de mis características, con unos 85 kilos de peso, más bien de 1,80 m, que es una altura, bueno, un poquito por encima de la media, y con 55 años, digamos, bueno, pues que a lo mejor la media está un poquito por debajo, digamos en 80, 75 kilos, bueno, lo dudo, porque con la epidemia de obesidad que estamos sufriendo en todo el planeta, excepto en los lugares donde la pobre gente no tiene tanto para comer, dudo mucho que yo esté por encima de la media, sino que más bien pienso que estoy un poquito por debajo o al nivel, ¿no? Entonces, en este caso, tú fíjate, cualquier persona, solo, sin hacer nada, ya tiene entre 1.700 y 1.800 kilocalorías de gasto si es un hombre, y entre 1.100 y 1.200 kilocalorías de gasto si es una mujer. Bueno, pues ahora hay algunas cifras que son todavía más espeluznantes. Quiero que te des cuenta de, según algunas tablas de cálculo calórico por actividad, de lo increíblemente amplio que es el gasto calórico en algunas actividades, y que, aunque sea muy poco significativo en otras, es suficientemente significativo para engrosar la primera cifra del metabolismo basal y dispararla por encima de 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 y en algunos casos extraordinarios, como en algunos deportistas profesionales que realizan deportes de resistencia, irnos hasta las 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Y bueno, no te hablo más locuras porque algunos pueden alucinar, ¿no? Porque hay gente por ahí sobreviviendo con 800 kilocalorías y hay gente por ahí que necesita más de 8.000 para realizar su actividad diaria, ¿de acuerdo? Entonces, tú fíjate qué curioso. Una hora sentado, una hora aquí, ahora mismo, un hombre gasta 134 kilocalorías y una mujer gasta unas 100 kilocalorías. Ojo, sentado, es muy probable que el hecho de estar aquí hablando contigo y contándote cosas, en vez de 134 kilocalorías de promedio en una persona normal, imagínate, estándar, ¿de acuerdo? En una edad intermedia, es muy posible que ahora mismo, a lo mejor, en vez de gastar 134 kilocalorías, pues esté gastando 150, ¿de acuerdo? Y una mujer, pues 100 por hora. Entonces, si yo estoy 3 horas hablando, tengo que sumarle aproximadamente unas 400 a 450 kilocalorías por esas 3 horas. Ahora imagínate que voy a estar paseando otras 3 horas. Bueno, pues un hombre promedio gastaría 180 kilocalorías y una mujer promedio gastaría 135 kilocalorías. O sea, imagínate, 3 horas caminando ya me suponen aproximadamente otras 540 kilocalorías y 400 que tenía por ahí, ya son 900, ¿no? Bien, una hora de trabajo ligero en un hombre, 180 kilocalorías y en una mujer, 115 kilocalorías. Y una hora de trabajo activo, 225 kilocalorías, y en una mujer 155 kilocalorías. Es decir, estamos hablando de, si hiciéramos una suma de 4 horas sentado, 4 horas paseando, 4 horas de trabajo ligero, 4 horas de trabajo activo, tendríamos 900 más 600, 1.500 más 720, 1.500, 720, 2.200 más 540 en total, siendo hombre 16 horas haciendo estas 4 actividades, que sería bastante normal en una persona normal, tendríamos alrededor de 2.700 kilocalorías. En este caso, la tabla de referencia que he tomado para el gasto calórico por actividad es una tabla de gasto global, en la que te calculan todo lo que haces durante el día, además te calculan el gasto que tienes durmiendo, las horas que duermas, y luego al sumarlo todo ya te sale el metabolismo global. Entonces, ahora imagínate que a estas 16 horas que me han salido unos 2.700 kilocalorías fijas, le sumamos 8 horas durmiendo. Cuando estamos durmiendo gastamos aproximadamente la mitad que cuando estamos sentados. Pues ahora imagínate que le sumamos entre 250 y 300 kilocalorías, pues nos encontramos que la suma total está entre 3.000 y 3.200 kilocalorías para un hombre que ha hecho esas 4 cosas. Te las vuelvo a repetir: 4 horas sentado, 4 horas paseando, 4 horas de trabajo ligero y 4 horas de trabajo activo y 8 durmiendo. ¿A que no te resulta nada extraordinario, ni descabalgante, ni verdad? ¿A que es algo bastante normal durante 24 horas? Bueno, pues fíjate, 3.200. En el caso de una mujer, pues disminuiríamos el 30%. El 30% de 3.000 son 900. Luego, una mujer de estas características ejecutando estas tareas estaría entre las 2.100 y las 2.200 kilocalorías de promedio. Luego, por favor, ¿alguien me puede explicar cómo es posible que alguien que tiene necesidad de adelgazar o de reducir el peso y que es una persona en estos parámetros estándar, persona promedio, que no está ni excesivamente delgada ni excesivamente gorda, y que realmente hemos dicho que la sociedad actualmente, la población está cada vez experimentando pues un incremento de la obesidad media excepcional, ¿no? Bueno, pues imagínate, estamos hablando de que una persona que a lo mejor necesita 2.200, 2.300, 2.400, una mujer que a lo mejor necesita esa cantidad por su actividad diaria, pero que está ingiriendo menos
porque lleva a dieta un montón de tiempo, es decir, ya lleva a plan, ya le han puesto una dieta o ya está haciendo la dieta que ha visto en cualquier revista de estas de difusión común que hay en las tiendas de venta de periódicos o de revistas. Imagínate que está haciendo una dieta de 1600 y que ahora va a un endocrino, a un nutriólogo, a un especialista y que el especialista le dice que tiene que hacer una dieta hipocalórica y le baja a 1200. ¿Qué pasa cuando alguien que necesita 2200, 2300, 2400 es sometido al estrés de tener 1200 kilocalorías para apañarse? Bueno, pues yo te digo lo que pasa, que esa hora sentada es una hora adormilada, que esa hora paseando es una hora paseando muy despacio, que la hora de trabajo ligero, es un trabajo que se hace con muy poquita eficacia, que la hora de trabajo activo deja de ser una hora de trabajo activo para ser una hora de trabajo menos activo o una hora de menos rendimiento, de menor productividad, y que por supuesto las horas de sueño son horas lógicamente de reposición, pero que evidentemente durante esas horas tu cuerpo está muy ocupado intentando hacer ecuaciones matemáticas, aritméticas, trigonométricas, para ver cómo demonios soluciono necesitar 2200 kilocalorías de nutrientes, hidratos, proteínas y grasas en mis estructuras y como necesidades energéticas y como necesidades metabólicas, cómo demonios yo me apaño con la mitad. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues eso es posible porque el metabolismo se adapta y se reduce y se encoge y somos menos personas y somos menos menos fogosos, menos intensos, menos, pues de alguna forma viene un poco con la edad. Es cierto que con la edad de alguna manera pues nos hacemos menos fogosos, menos intensos, menos activos. Bueno, en realidad esto es una lacra, porque tú conoces a personas mayores, personas de edad, que son súper intensas, súper activas, súper energéticas, o sea, que no paran, que están todo el día, que son inquietos, que están todo el día, pero en contraposición conoces a 9 de cada 10 personas que cada vez se acomodan más, que cada vez se quejan más de ir al trabajo, que cada vez están esperando la jubilación cuanto antes, que solo están deseando tirarse en una playa, tirarse en una hamaca, tumbarse al sol, o estar viendo la tele, o todo eso que tú sabes, y que hace que un poquito, pues, la persona cada vez, pues, experimente menos inquietud, pues, por pasarlo bien, y por divertirse, y por realizar actividades físicas, y por realizar actividades dinámicas, y por relacionarse con el entorno, y por todas esas cosas, porque incluso viajar requiere un gasto calórico importante. Es decir, da igual la actividad que señales, desarrolles, cuando se desarrolla de forma sistemática, pues esa actividad lógicamente produce un gasto calórico extra. Los gastos calóricos extras, por supuesto que adelgazan. ¡Ojo! Lo que pasa es que no debemos utilizar los gastos calóricos extras como estrategias para adelgazar. ¿Por qué? Porque fíjate, por aquí viene otra vez a punto de atraparnos el efecto yo-yo o el efecto rebote. Ojo con las situaciones de estrés. Tanto la situación de estrés a la que sometemos con una dieta hipocalórica, como la situación de estrés a la que sometemos con un gasto energético excesivo o constante que no podemos compensar con la ingesta diaria y que de alguna forma hace que terminemos más fatigados y que se acumule por mucho trabajo y mucha actividad física, etc. Estas dos variables que lógicamente se incorporan a tu vida son las variables que más afectan al llamado efecto rebote, el efecto yo-yo, también conocido como rebound effect o yo-yo effect en lengua sajona o inglesa, ¿de acuerdo? Te digo que si hay una verdad demostrada científicamente es la existencia del efecto rebote o del efecto yo-yo. Entonces, fíjate cómo estamos componiendo un puzzle aquí, ¿verdad? Que espero que te esté interesando mucho, porque acabamos de ver cómo, según algunas tablas de cálculo de actividad física en calorías, bueno, pues hay actividades que tú pensabas que prácticamente no gastabas nada y que sí que gastas. A ver, gastas, pero insisto, es una variable. Hay muchas formas de realizar estas actividades y estamos en manos de lo que comes, recuerda. De cualquier manera, estamos empezando a cerrar, ¿verdad? A cerrar el espectro y estamos empezando a dirigir el tema hacia el punto clave, hacia cómo manejar el metabolismo para conseguir de nuestro cuerpo lo que queremos, porque si estamos ahora mismo en este curso de nutrición, pues es muy probable que lo que tenemos es una inquietud extraordinaria por saber cómo nutrirnos. Pero dentro de saber cómo nutrirnos, pues es absolutamente importante conseguir el cuerpo que queremos. Y el cuerpo que queremos es un cuerpo eficaz, es un cuerpo eficiente, es un cuerpo que nos valga en cualquier momento de nuestra vida para lo que se nos presente. Evidentemente no es lo mismo ser un chaval que ser una persona de 65 años, pero sí que hemos visto a personas de 65 años realizar actividades físico-deportivas sumamente, ojo, con suma destreza y con suma habilidad, compensando un poquito, pues, lógicamente, el progresivo deterioro de músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, etcétera, lo compensan con su inteligencia y con su destreza táctica, pero eso
es imposible si no hay un nivel de actividad física básico, que incluso a veces no es tan básico y ojo, que hay gente por ahí, hay tenistas profesionales, exjugadores, que te pegan una paliza como te descuides. Entonces, antes de seguir explicando esto y de llegar a las conclusiones finales, me gustaría presentarte una pequeña clasificación también que tiene que ver con el metabolismo. La clasificación es la que distingue entre anabolismo y catabolismo. Hemos hablado de que el metabolismo es el intento de consolidar nuestras estructuras y producir energía y establecernos en este mundo y, bueno, pues realizar actividades dentro de él y hacer todo lo posible por sobrevivir de la mejor manera posible. Bueno, pues para ello tenemos que constantemente colocar estructuras metabolizadas, es decir, principios inmediatos o macronutrientes, ya sean proteínas, grasas o hidratos de carbono, que recuerda siempre son susceptibles de ser colocados en forma de estructuras reutilizables en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Bueno, pues cuando somos capaces de generar esas estructuras a partir de lo que comemos, eso lo llamamos anabolismo o proceso anabólico. Entonces, en realidad, eso cuando sucede, quiere decir que lo que comemos lo estamos asimilando. Pero ahora imagínate que existe el yang, la otra cara de la moneda, denominada catabolismo. El catabolismo es el proceso de destrucción. Entonces, el proceso de destrucción no tiene que ver con una batalla campal, sino simplemente el hecho de movernos, de realizar actividad, de utilizar nuestros músculos, de utilizar nuestra saliva, de utilizar nuestro cerebro, de utilizar todas las células nerviosas, digestivas, gástricas, enzimáticas, hormonales, etcétera. Bueno, pues lógicamente esas estructuras se gastan en el proceso. Y como se gastan en el proceso, eso se llama catabolismo. Imagínate un proceso permanente de catabolismo. ¿A dónde conduce? Conduce a la muerte, conduce a la desaparición. Como suena. Por eso, anabolismo y catabolismo tienen que estar equilibrados. Si hay más catabolismo, pues el catabolismo lo que va a hacer es un estrés permanente en el cuerpo que va a degenerar, que va a producir, bueno, pues procesos absolutamente indeterminables e incalculables. Es decir, desde una simple anemia por carencia de algún elemento, algún oligoelemento, etcétera, hasta realmente un problema en el que se nos cae el pelo, se nos caen las uñas o nuestros músculos se debilitan hasta el extremo de no poder utilizarlos, ¿vale? O sea que cuidadito con tener equilibrada la ecuación anabolismo-catabolismo. Sigo avanzando en el terreno de esta explicación y claro, hace un ratito pues me has visto porque, a ver, ya te he dicho antes que yo podría aquí estar hablando de la digestión, ¿de acuerdo? El proceso digestivo, pero a ver, eso es un proceso que está perfectamente explicado en cualquier libro de anatomía y descrito por dónde van los alimentos. Insisto, quiero ser más práctico. Quiero que entiendas por qué cada vez que hablamos de una dieta, de un sistema alimentario, pues ponemos la palabra caloría o kilocaloría. Déjame que te explique lo que es una caloría rápidamente para que entiendas un poquito el valor de las cosas que comemos, ¿de acuerdo? Y por qué están cuantificadas así.